volverá todo para ustedes. A continuación, la voz Campbell en la dirección que individualmente nos permitirá iniciar. Lisa. Hola, buenas tardes. Primero con Raúl Campbell en el punto Imán. Todo el docente y las gracias por haber invitado y con que sea sobre todo para lo que está. Les voy a presentar dos casos de síndrome de descalificación que en concepto son bastante diferentes, porque el primero que vamos a ver es una rehabilitación energética, una rehabilitación en beneficio y docente. Es un proyecto de la administración que viene a través de un guión de condiciones que ya va un poco condicionado de sus soluciones y que digamos que las propuestas que puedes hacer están restringidas a lo que ya el ayuntamiento pensaba que quería tener aquí. El segundo caso es un caso muy diferente, porque es un caso de la sustitución de las calderas de producción de gases de mote, y aquí ya sí es una propiedad privada con unos criterios económicos, haciendo su propia instalación en la que sí hay mucha más libertad para hacer propuestas. Entonces, yo os digo que en concepto son dos cosas muy diferentes. La primera que vamos a ver, que es la del edificio de uso docente, ahora mismo está en fase de licitación, los proyectos están hechos, pero no se ha tributado esta funcionalidad. La segunda sí es metodología ejecutada, en la que ya se pueden ver los resultados. Bien, esta primera instalación que vamos a ver es una escuela primaria, no sé lo que queda abajo, pero es una escuela primaria de año 79, con 2.000 metros cuadrados de superficie, con una estructura en anillo, con 8 aulas y una zona de dirección. En cuanto a la separación inicial, pues ya os decía, estamos restringidos a lo que podemos hacer. Por lo tanto, no se actuaba sobre el envolvente, no se actuaba sobre los huecos. Los huecos se habían reformado en 2004 con una pitería de aluminio y doble vidrio, que es lo que tenemos. Nos va a servir para hacer intentar esa demanda. La iluminación, el propio ayuntamiento estaba cambiando con sus servicios técnicos y va sustituyendo los fluorescentes con luminarias LED. Y a nivel de la instalación de calefacción, que es sobre la que sí que vamos a actuar, el edificio, como muchas de estas instalaciones de la comunidad valenciana, contaba con una caldera de gasoil y un esquema de circuito primario con radiadores. Radiadores cumpliendo con muchas de los tapan y a menos eficiencia y los niños tienen vuelto bajos. Bien, había una caldera de 110 kilovatios en el centro, que es lo que hemos visto antes, y también una caldera de 110 kilovatios en el centro. A nivel de ACS tampoco se actuaba, más el tema descriptivo, había unos temas eléctricos que se quedaron allí porque el ayuntamiento decía que el consumo era muy bajo y que no va a invertir en incluso kits de instalación, pese a que íbamos a colocar una bomba de agregar la TPH. Con estos datos optimal, y lo que vamos a tratar de hacer es una simulación energética del estado actual y del estado final. Porque veremos, ya lo adelantaba un poco antes, pero
que cuando cambiamos el uso del liquite y la demanda del edificio, la comparación sobre el ahorro energético y las emisiones de CO2 puede ser un poco perversa. Para dar el bogaribón, lo veremos en los resultados. Bueno, para esta simulación, esto ya vosotros lo sabéis, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones internas? Este es un edificio que funciona 36 semanas al año, porque en agosto está cerrado y 2 semanas en Navidad y Semana Santa está cerrado también. Tiene una carga por persona que se estimó en unos 130 vatios, 10 metros cuadrados de superficie por persona. No es un edificio que tenga una excesiva carga por equipamientos. La carga ya la estábamos comentando, la estimamos en el entorno de los 10 vatios por metro cuadrado por esta combinación de tubos LED y de fluorescentes. Y una carga por ventilación que era un principio inexistente. Luego se tomaron algunas medidas de filtración y ahora veremos en qué nivel está. El quid de la cuestión está aquí. El edificio, como la mayoría de estos edificios en finales de los 70, no tenía ventilación mecánica controlada. Únicamente tenía unas ventanas que son verticales y las abrían o las cerraban en función de la necesidad. La realidad es que solían estar cerradas. Con todo esto, vamos a quedarnos con el número de que la demanda del edificio en la adaptación, estamos hablando, está en torno de los 21 kWh por metro cuadrado. A nivel de consumo, en energía final, lo situamos en 43 kWh metro cuadrado año, en energía primaria 66 kWh metro cuadrado año, y en energía primaria no renovable estábamos en 61. Aquí tenemos el resumen de lo que había en origen, eran 65 kilovatios instalados, 75 kilovatios en frío, pero no había capacidad de atender a esa demanda, y una caldera de frío. ¿Qué propuestas de mejora había por parte del ayuntamiento? Había 2 propuestas de mejora. Una era ventilar, adaptar a la norma y mantener esas condiciones de salubridad que no se mantenían en aquel momento. A raíz del COVID-19 se ha vuelto la área más patente. Y la segunda propuesta era el uso de bomba de calor para descarbonizar el edificio y unas rosales. Bien, a nivel de ventilación, ya lo he dicho, es que era inexistente la ventilación y se hacía necesario activar ahí. Vemos que el edificio tenía, se ve en la foto de abajo, tenía como una especie de lucernalos y entonces se aprovechó para entrar los conductos por los lucernarios y de esta manera poder ventilar cada uno de los pares de las aulas. El nivel de ventilación que se usó, en principio para esta instalación era IRA2, lo que pasa es que el ayuntamiento comunicó que podía utilizarse en algún momento en modo guardería del edificio y por lo tanto todavía se incrementó más aún el calor de ventilación a un IRA1 a 20 litros de una persona para que pudiera esa posible física. Los equipos que se utilizaron, pues el nivel de ventilación era tan alto que llegamos a superar los 28 metros cúbicos por segundo y se hacían casar el uso de refrigeradores. Esa cantidad de aire que estamos introduciendo en el edificio nos lleva a hacer este número. Es decir, vamos a aumentar la demanda, pero vamos a mover prácticamente 10 volúmenes hora de aire en esos locales, en esas aguas. Esos 10 volúmenes hora de aire, traducidos a temperatura, nos lleva a que en determinadas horas de la mañana ese volumen de aire se va a mover en torno a los 14 y a los 14 grados, lo cual vamos a generar molestias en el usuario. El siguiente paso era evidente de ti. Teníamos que mandar baterías en los climatizadores de los recuperadores. Al final teníamos que utilizar climatizadores y había que conectar esos climatizadores al sistema de producción. En este caso, las calderas de 110 kilovatios hubieran podido
asumir ese adicional de demanda, ¿vale? Lo que pasa es que estaba previsto ya cambiarlas también, ahora para lo que... Bien, si simulamos otra vez el edificio con esa nueva ventilación, digamos, añadir, pues pasamos de 21,36 kilovatios metro cuadrado al año a casi 40, acercarnos a los 40. Prácticamente estábamos duplicando la demanda del edificio. Y esto es importante porque veremos luego que estamos hablando del consumo de energía primaria de esa habitación, pero estamos haciendo que el edificio demande doble de lo que estaba antes. O sea, ya lo han identificado, es decir, lo han identificado a ellos. Ese cálculo del consumo de demanda nos llevaba a incrementar el consumo de energía final con energía primaria no renovable y a tener que rediseñar el sistema de producción. El cálculo de cargas del edificio nos llevaba a unas necesidades de 100 kilovatios en frío y 85 grados, ¿no? La siguiente mejora en ese tipo de instalación era la adopción del goma marcador de resil. Era el modificar la producción. En este caso, no se podía ir a un sistema de pellets porque no había espacio, ¿vale? No había esa disponibilidad de combustible y no había posibilidad de realizar. Por lo cual, se decide utilizar una bomba de calor de alta temperatura que nos va a permitir enviar agua a una temperatura más o menos buena, en el torno de los 62 grados para los radiadores, y poder seguir utilizándolos a la vez que apoyamos las baterías de los climatizadores. Esas baterías estaban diseñadas para poder enfriar en verano, con lo cual en invierno se hace un mix de radiadores más lo que falte en los climatizadores y conseguimos tener la posibilidad de enfriar el frío en Noruega. Este es el equipo de cable que se decidió utilizar, una máquina de R290 a 115 kilovatios. Bien. A nivel de demanda, volvemos a mantener la demanda de calefacción, y los que usted explicado como ha utilizado otros antropólogos, y nos aparece ahora una demanda de refrigeración que antes no teníamos, con lo cual volvemos a sobrecargar el edificio con más consumo de energía que teníamos en el estado original. Este sería el resumen del estado final del edificio. Si hay creación, si hay refrigeración y los consumos tanto de energía final como de energía primaria han aumentado. La solución final es esta que veis aquí, en la que se colocó en el exterior del edificio la bomba de calor, se hizo una distribución por la cubierta de las tuberías de esas para alimentar a los climatizadores, que a su vez surtían de aire primario y de climatización a toda la sala. Esto nos permitía que todo el mantenimiento del edificio fuera desde el exterior, siendo un edificio docente, era muy interesante para los sistemas de alimentación. Yo decía, este sistema al final nos permite atender a la demanda de calor, por los radiadores de una forma más importante y atender a una demanda creciente del verano que se está produciendo en las escuelas. Este es un caso muy típico de casi todas las escuelas que eran mío. Como la carretera existía y funcionaba bien, el esquema final fue este, se mantuvo la caldera. La caldera se mantuvo como vaca, en realidad no como una hidratación tanto, sino como vaca. Una caldera se quedó allí, estaba dentro de ese edificio mordizo, en el lateral estaba un mareador, y en el caso de fallo o mantenimiento de un mareador, la caldera puede seguir viviendo ahí. No es el usarla no es el sentido de sumar. A ver, como os decía, la comparación entre la situación inicial real y la situación final del edificio, pues es un tanto perversa, porque hemos variado totalmente las demandas en el edificio entre la situación inicial y la final. Y a nivel de confort térmico, la situación inicial real no considera, solo considera el modo invierno, no considera cuando verano. Aunque mantengamos la iluminación, en la parte de ventilación hemos
cuadruplicado la cantidad de aire que estábamos metiendo del exterior, supuestas unas infiltraciones de 15 metros cúbicos hora por persona. Esto nos lleva a que a la hora de medir, de intentar estimar cuáles van a ser los ahorros, tenemos que inventarnos una serie de pasos internet. Porque, ¿qué es lo que comparo? ¿Qué es el ahorro y cómo lo defino? ¿Vale? A partir de la situación inicial y de la situación final reales, se crean dos situaciones intermedias, que es coger mi instalación con mi carretera de gasoil y suponer que le he colocado la ventilación reglamentaria y simular a ver qué es lo que sale. Y la otra es coger mi bomba de calor, colocarle las condiciones de demanda de esa situación final real con la ventilación reglamentaria y comparar una con la otra. Esto parece que sería la situación de comparación más o menos real de ahorro, aunque luego lo que voy a tener es que en verano sí voy a usar esta instalación. Eso nos lleva a estos resultados, y estos resultados pues son curiosos, ¿no? Es decir, podemos comparar la situación inicial teórica con la situación final teórica, que eran las dos intermedias, y veremos que en energía primaria hemos reducido un 15% de energía, que en energía final hemos reducido un 32% y que en emisiones estamos reduciendo en el entorno del 60% de las emisiones. ¿Esto es real a nivel conjunto? Pues a nivel conjunto no, porque la instalación no la voy a no usar ilegal. Y ya no voy a usar la instalación y la instalación se va a debilitar. Si comparo la situación inicial que tenía realmente con la situación final que tenía realmente, me doy cuenta de que el consumo de energía primaria de la instalación reformada es del orden de doble el que tenía en origen. Y estamos descarbonizando y hablando, pues sí. A ver, eso daría lugar con debate de horas. El consumo de energía final, como un sistema más eficiente, el consumo de energía final al final se aumenta solo en un 55%, el consumo del no renovable se aumenta solo en un 22%, y en este caso, porque así se ha dado, se ha reducido un poquito las emisiones totales de DXY. Si utilizamos los coeficientes de transferencia de las indicadores del etiquetado de. Pero podría no haber sido así. Podría ser que las emisiones están día discutidas por. Pues bueno, el tema aquí sobre todo era eso, presentaros un caso en el que se siguen las prescripciones del cliente, se descarboniza el edificio, se adapta a la norma de identificación, se mejoran las condiciones termométricas de los ocupantes y se reducen las emisiones de CO2, pero a cambio de consumir casi el doble de. Es un caso mucho más convencional. Este segundo caso es un caso ya de sustitución de. Es decir, en este segundo caso tenemos un hotel de 4 plantas, un hotel en altura, una cubierta con piscina, y que originalmente tenía una instalación de gas natural apoyada con solar térmica, y esa instalación, como decía, ya es igual detectada. Es esto, la solar térmica es la rápida. ¿Vale? En origen teníamos una instalación solar térmica que apoyaba a neutralidad. Había 3 instalaciones de ACS, uno para las plantas altas, otro para las plantas medias y otra para las plantas bajas, con una instalación solar que apoyaba al consumo de las altas y de las bases. Era un campo solar de 76 captadores con 8 depósitos de 4.000 micro. Pero no lo comenzaba. ¿Quién viene? A nivel de climatización, lo que teníamos era una instalación convencional con 3 máquinas de 420 kilovatios de Daikin, 489 fancore y 62 todo a los pies, modo frío, modo calor. Este es el perfil de uso que tenía el edificio, el perfil de uso mensual para todos los meses del año. Consumen 44.000 litros al día de agua, de media, 16 millones de litros al año, y el caudal máximo simultáneo de extracción es de 6,77 litros por segundo.
A partir de aquí, pues, se calcula la demanda, que está en el entorno de los 893 kilovatios, los 233.000 kilovatios hora al año. Se calcula el aporte original de la instalación de solar, que estaba en el torno del 23%, y la demanda de refrigeración y calefacción de edificio. Y volvemos otra vez a tener un resultado del edificio original, y en este caso no vamos a cambiar, porque la demanda no va a variar, y eso nos daba, estamos hablando de la demanda, y eso nos daba unos 24,23 kilovatios hora cuadrados. A nivel de consumos, una vez pasado por la batería de nuestras instalaciones, estábamos en unos 62 kilovatios hora metro cuadrado al año de energía terrestre privada. Vale. ¿Qué seleccionamos para esta instalación? Seleccionamos una bomba de calor poliloide. Eficiencia energética, sostenibilidad, flexibilidad, reducción de niveles auxiliares, que ya es un poco relativo, lo veremos, y se pueden dos líneas. Con estos perfiles de demanda, ¿vale? Vemos el perfil de demanda de calefacción desde la piscina y de ACS, combinado con el perfil de frío. Parece una verdad pensar que sería una buena idea utilizar la recuperación de una máquina polivalente para asumir la demanda de calor continua que tenemos en la método DAEM. ¿No? Estos son unos esquemas de funcionamiento de esas máquinas de polivalentes, en las que son capaces de abrir a demanda simultánea de frío y el calor, condensando contra el agua o contra el aire en función de cuál es la mayor. Esta es la máquina que se le escribió, la máquina polivalente de Mitsubishi, 400 kilovatios, 4 compresores, todo así. Nos encontramos un problema a la hora de producir ACS por esta máquina, y es que la salida de agua de esas máquinas polivalentes está en el entorno de 45 grados y necesitamos un segundo salto de temperatura. Ese segundo salto se da con estas máquinas también Mitsubishi, las WHT, que son máquinas de 134, nos permiten elevar en un segundo escalón la temperatura hasta los 65 o 70 grados. El esquema final del edificio, porque ahora hay que coger estas máquinas y encajarlas en el edificio que ya tenía. Esto es una reforma, no estamos haciendo un proyecto nuevo. He marcado aquí en verde qué es lo que se mantenía. O sea, se mantuvo los 32.000 litros de los 8 depósitos, se mantuvieron las calderas como backup de la máquina polivalente, porque la máquina polivalente iba a ser el único que iba a producir ACS a partir de ese momento. Se mantuvieron las dos máquinas Daikin que todavía funcionaban y el colector original de trío calor. ¿Vale? ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos un nuevo colector de calor para tener un foco caliente todo el año en funcionamiento, y lo que hicimos fue crear ese segundo colector, conectar la máquina polivalente a calentar a baja temperatura ese segundo colector, y los circuitos secundarios, los 6 circuitos secundarios de Fancoil, podían cogerse mediante válvulas de 3 vías al colector de pío o al colector regador en función de cuál fuera su necesidad. Las dos máquinas polivalentes de Daikin hicimos lo mismo, es decir, que pudieran atender a la demanda del colector de frío o a la demanda del colector de calor en un momento. El segundo salto de temperatura lo daban las máquinas booster, y ahora que entonces en cosas. Fijaos en un detalle, y es que los boosters atienden al segundo estadio, o sea, atienden solo a 4 depósitos, el segundo estadio de temperatura. Esos son los depósitos que están calientes. Los 4 primeros depósitos se calientan a baja temperatura utilizando la recuperación de la máquina polivalente o, en su caso, la baja temperatura de la máquina polivalente. ¿Por qué? Porque el rendimiento ahora veremos un tip rápido sobre el rendimiento de las cascadas. El rendimiento de las cascadas no es muy bueno. Bueno, a nivel de la selección del sistema, hay que tener en cuenta cuando se echa una máquina polivalente, y esto me lo quiten los fabricantes que lo diga y que es el bull de lo más posible, hay que llevar cuidado con esto. Y la máquina polivalente, y este esquema se ve lo dirían,
debe dimensionarse para la potencia en la que vaya a poder recuperar. Aquí se ve el bien. Y la máquina polivalente deberíamos tenerla en esta escala de poder. El siguiente escalón de potencia, en donde se combina el frío con el calor, puede ser una bomba de calor. Y el último escalón de potencia, donde solo voy a tener lío, estamos hablando de esta zona, con otras zonas eso mismo que puede que no exista, es una máquina solo frío. ¿Vale? No es una buena idea decir, necesito 1000 kilovatios de máquina polivalente. Porque a veces parece que la máquina polivalente recupera y es mejor, pongamos los tubos para polivalente. No es una buena idea. Bien, este es el esquema que os decía. O sea, este esquema a veces normalmente no es LOF. ¿Vale? Es decir, que el 100% de la demanda de ACS pase por los boosters no es nuevo video a nivel energético. ¿Vale? Lo suyo es tener un primer nivel hasta 40 grados, un segundo nivel entre 40 y 60 y que la cascada solo caliente ese segundo nivel. Y la energía y la potencia de la parte de del primer nivel vendrá de recuperación o vendrá de bomba de calor. Pero la bomba de calor es más eficiente produciendo agua de la primera. Aquí en este esquemita se ve rápido. Es decir, si yo quiero producir 100 kilovatios hora en el lado de caliente del booster, necesito, si mi booster es de 20 kilovatios hora, habré necesitado generar 80 en la bomba de calor. Si calculo rendimiento igual a la energía aportada dividido por la consumida, para cada una de esas dos, me daré cuenta que te meto un COP de 5 en el booster y de 3,5 en la máquina polivalente, porque la máquina frío-calor, voy a tener un COP combinado en la cascada de 2,33. Con esto no llegamos ni a ser renovable. Lo digo porque tengamos en cuenta que debemos hacerlo en 2 saltos. Si lo hacemos en 2 saltos, nos ven en esta diapositiva, la primera parte de la cascada tiene un COP de 3,50 y el COP malo se lo aplicamos solo al 40% de precio de la energía, con lo cual el COP combinado ahora sí nos da a 3,02. Estamos hablando de convertir el invierno, esperando, si estoy recuperando, las plantas ya son de otra manera, pero en invierno tenemos que tener en cuenta que tiene que haber 2 cambios de teoría aquí. Bien, en este caso, una vez ejecutada la instalación y terminado el edificio, lo que nos encontramos, pues, decimos que la demanda no varía, los consumos se reducen y la huella de CO2 se reduce. ¿En cuánto se reduce? Pues, en este caso se consiguió un 7% de energía final, un 12% de energía renovable, de energía primaria, un 33% de primaria no renovable y un 35% en emisiones de CO2 combinados del TBG. Y en 2, este sería un sáspero. Bueno, ahora José Manuel nos va a contar